Muy buenas noches, mi nombre es Sandra Julieta Galicia, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del programa de Psicología. Esta es mi identificación donde rectifica que soy yo. Pertenezco al CEAD de Ibagué de la zona sur. A continuación procedo a explicarles el ejercicio número 1 del curso de Pensamiento Lógico Matemático del periodo 1604. Llamado proposiciones y tablas de verdad. A mí me tocó la letra número E, donde la primera preposición dice así, que es la P. Hay protestas en contra de la reforma tributaria en Colombia. Q, desde el inicio de las manifestaciones el dólar subió. Y la tercera, que es la R, la reforma tributaria desata la violencia. Como podemos observar, aquí la proposición está escrita simbólicamente, donde tenemos tres conectivos lógicos, que la primera es la disyunción, la segunda es la condicional y la tercera es la conjunción. En lenguaje natural podemos ver que esta se lee de la siguiente forma. Hay protestas en contra de la reforma tributaria en Colombia. Acá vemos el primer conector lógico, que es la disyunción, que naturalmente se representa por la O. Desde el inicio de las manifestaciones, el dólar subió. Acá tenemos el segundo conector donde vemos el condicional, que es representado por un sí y entonces. En este caso escogí el entonces porque era para darle más sentido a la oración. Desde el inicio de las manifestaciones, el dólar subió. Acá vemos el último conector lógico, que es la conjunción, representado por una I. La reforma tributaria desata la violencia. Naturalmente, leyendo la proposición, se lee de la siguiente forma. Hay protestas en contra de la reforma tributaria en Colombia, o desde el inicio de las manifestaciones el dólar subió. Entonces, desde el inicio de las manifestaciones el dólar subió y la reforma tributaria desata la violencia. Acá podemos observar una tabla de verdad para saber si nuestra proposición es una tautología, una contingencia o una contradicción. Para poder realizar esta tabla tenemos que tener en cuenta que tenemos que multiplicar nuestras proposiciones. En este caso, como son 3, se multiplican por 2, lo que nos daría un resultado de 8. Donde en la primera proposición se parte a la mitad, donde 4 serán verdaderas y 4 serán falsas. En la Q se parte a la mitad de 4, donde 2 serán verdaderas, 2 serán falsas, 2 serán verdaderas y 2 serán falsas. En la tercera, veamos a partir otra vez a la mitad, donde una será verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Acá tenemos aquí tenemos la primera conexión, que es utilizando la regla de la disyunción, donde nos dice que solamente será falsa cuando ambas proposiciones sean falsas. Entonces vemos la proposición P y la Q, donde efectivamente estas dos últimas son falsas, lo que nos dará falso. En esta tenemos la regla de la conjunción, donde solamente será verdadero cuando ambas serán verdaderas. Y como nos muestra aquí, donde ambas son verdaderas, y acá también donde ambas son verdaderas. Por último, tenemos la conexión de estas dos proposiciones conectadas por la condicional, donde dice que solamente será falsa cuando la primera proposición sea verdadera, como la vemos aquí, aquí, aquí y aquí. Finalmente, para saber, como vimos, para obtener el resultado de nuestra tabla, se puede decir que es una contingencia, porque acá en nuestro resultado nos da algunos resultados verdaderos y otros falsos. No puede ser una tautología, porque la tautología nos dice que solamente es cuando todas son verdaderas, y la contradicción es cuando el resultado es todo falso. Y finalmente, tenemos, para rectificar que nuestra tabla es verdadera, tenemos el simulador de verdad de la UNAD, donde nos rectifica que efectivamente nuestra tabla de verdad y nuestra proposición es una contingencia, porque vemos que tiene varios resultados verdaderos y varios falsos. Muchas gracias por la atención. Esta es mi explicación sobre el ejercicio número 1 del taller número 1 del periodo 1604 del curso de Pensamiento Lógico Matemático.